Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. A pesar de su cautela inicial, Italia dice estar lista para firmar el acuerdo del Mercosur tan pronto como se resuelvan las demandas de los agricultores. La Unión Europea discute el proyecto en medio del descontento del sector agrícola de los países del bloque. Los líderes de la Unión Europea también tomarían este jueves una decisión sobre el financiamiento de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky instó al bloque a usar para tales fines los activos rusos congelados y advirtió que enfrentará un déficit si no empieza a recibir el dinero para la primavera. Jornada de protestas en Argentina. Sindicatos de trabajadores se movilizaron en la Plaza de Mayo en Buenos Aires en rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso y al que señalan de recortar los derechos laborales. Vamos a iniciar en Europa. Los líderes de la Unión Europea debaten si respaldarán o no el polémico acuerdo comercial con el Mercosur. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien se había mostrado cautelosa respecto al acuerdo, dijo que está lista para firmarlo cuando se hayan resuelto todas las demandas de los agricultores. La posición de Meloni fue ratificada por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien este jueves sostuvo una llamada con la premier italiana, quien le pidió paciencia y un plazo de unos días para llegar a un acuerdo. Lula, quien ostenta la presidencia pro tempore del grupo, agregó que llevará la propuesta a la cumbre del Mercosur el sábado y que sea el bloque el que decida qué pasos tomar. A minha surpresa foi ontem ao saber, ontem não, acho que uns 2 dias atrás. Me sorprendió enteramente hace 2 días de que Italia, al igual que Francia, no está dispuesta a firmar el acuerdo debido a la confusión política entre los agricultores italianos. Entre os agricultores italianos. En conversaciones con Meloni, me recalcó que no se opone al acuerdo. Ela ponderou para mim. Está encontrando resistencia política por parte de agricultores italianos, pero está segura de que los convencerá de aceptar el acuerdo. Luego me pidió paciencia durante una semana, 10 días o un mes como máximo, y que Italia apoyaría el acuerdo. El acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, que lleva más de 2 décadas de negociaciones, ha generado resistencia en el sector agrícola del bloque, que teme que los productos baratos inunden el mercado en detrimento de la producción europea. Miles de personas se manifestaron en Bruselas. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía. Veamos el informe. Dudas y protestas en Bruselas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Miles de agricultores se movilizaron en la capital belga mientras se reúnen los líderes europeos. Se oponen a la posible firma de un acuerdo de libre comercio que lleva 25 años gestándose entre el bloque comunitario y el mercado común sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Desde 2024 nos hemos estado movilizando ya sea en Francia, Bélgica u otros países y no hemos logrado realmente avances significativos. Pero hoy queremos que se nos escuche y contar con un financiamiento adecuado para la política agrícola europea posterior a 2027. Queremos deshacernos de estos tratados inútiles teniendo en cuenta que todos los productos se producen en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó la oposición de París a la firma de un acuerdo en el estado actual. Se enfrenta a una fuerte presión interna sobre el asunto, y mientras el sector enfrenta una epidemia bovina. Porque quiero que nuestro sector agrícola sea tratado como corresponde, debe ser respetado. Y nuestros agricultores, que ya enfrentan enormes desafíos, lo vemos en Francia, pero también es cierto en otros países. Están pasando dificultades y tienen que luchar contra epizootias. En Francia tenemos dermatosis, que afecta a muchos de nuestros ganaderos. El acuerdo de libre comercio prevé una eliminación de los aranceles aduaneros entre ambos mercados comunes. Concluido a finales de 2024 y respaldado por Alemania y España, el acuerdo está aún pendiente de ratificación. El líder brasileño, tras un ultimátum ayer sobre el acuerdo, declaró el jueves que consultará a los demás países del Mercosur para otorgar un plazo extra de un mes solicitado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni para poder alcanzar un acuerdo con los agricultores europeos. Francia intenta reunir una minoría de bloqueo apoyándose, entre otros, en Polonia, Italia, Austria y Hungría.
Los líderes de la Unión Europea intentan también sacar adelante la ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia, y el uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia, para otorgar a Kiev lo que se necesita o que necesita solvencia tras casi 4 años de iniciada la invasión a gran escala de Moscú. Recordemos que es precisamente Bélgica el país donde se custodia la mayor parte de los activos rusos. El presidente ucraniano alerta que si no recibe el apoyo de sus aliados, su país se enfrentará a un déficit millonario. Porque esto es realmente una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, definitivamente habrá un déficit entre 45.000 millones y 50.000 millones exactamente. El déficit podría ser mayor. No sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos el próximo año. Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra pronto. Este jueves, la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, la CGT, junto a otras organizaciones de trabajadores, convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo en Buenos Aires frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, para protestar por el proyecto de reforma laboral que presentó ante el Congreso el gobierno de Javier Milei. La CGT dijo que la protesta era contra la reforma laboral que quiere barrer con derechos históricos y en defensa del trabajo, el salario y la producción nacional. Desde la Plaza de Mayo, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos envió el siguiente informe. Esta es la primera gran manifestación contra el gobierno de Milei desde la marcha por la Universidad Pública de septiembre pasado. La Confederación General del Trabajo y otras organizaciones convocaron esta protesta para intentar poner freno al proyecto de la ley de reforma laboral del gobierno. Entre otras cosas, ese proyecto prevé flexibilizar las relaciones laborales y reducir las indemnizaciones por despido y las contribuciones para la salud. Además, contempla la posibilidad de aplicar un salario dinámico por rendimiento y de utilizar un banco de horas en vez de horas extras. Los sindicatos consideran que la nueva ley debilita los derechos de los trabajadores. Y otro cuestionamiento es si realmente hará que aumente el empleo y sobre todo que baje la informalidad, que hoy está por encima del 40%. El gobierno quiere que la reforma se trate en el Senado el próximo 26 de diciembre. En caso de ser aprobada en la Cámara Alta, deberá pasar a diputados. Justamente en esa Cámara, este jueves, el gobierno obtuvo un triunfo agridulce con la media sanción del presupuesto 2026, porque la oposición logró excluir una serie de artículos que derogaban las leyes de emergencia de discapacidad y de financiamiento universitario. El presupuesto deberá ahora pasar al Senado y, de ser aprobado, será el primero que tendrá el gobierno de Milei desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Cambiamos de tema y pasamos a Bolivia. El presidente Rodrigo Paz anunció que pondrá fin a los subsidios a los combustibles que habían estado congelados durante 20 años en los que gobernó el movimiento al socialismo. El mandatario añadió que retirará del diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno para facilitar la importación y que pronto se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono. Significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, en Estados Unidos, el secretario de Salud anunció una serie de medidas destinadas a prohibir la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero, es decir, el acompañamiento realizado por un profesional que consiste en validar la identidad de género de una persona cuando ésta no coincide con el sexo asignado al nacer. La medida, entre las que se encuentran recortar el financiamiento federal, refuerza las políticas del presidente Donald Trump en detrimento de los derechos de la población trans. La Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría difundieron la mentira de que los procedimientos químicos y quirúrgicos de rechazo sexual podrían ser beneficiosos para los niños con disforia de género. Traicionaron a los aproximadamente 300.000 jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años, condicionados a creer que el sexo se puede cambiar. Traicionaron su juramento hipocrático de no hacer daño. La supuesta atención de afirmación de género ha infligido daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables.
China condenó la aprobación del mayor paquete de armas jamás vendido por Estados Unidos a Taiwán, afirmando que esta medida socava la paz y la estabilidad en la región. La venta de armas por más de 11.000 millones de dólares se produce en un momento en que Beijing aumenta la presión militar sobre la isla. La administración de Donald Trump ha presionado a Taipei para que tome más medidas para protegerse. Los detalles a continuación. Tras la primera prueba de disparo de este lanzacohetes estadounidense en mayo, Taiwán se dispone a adquirir aún más sistemas de armas. Esto forma parte del mayor paquete de armas jamás enviado por Washington a la isla. Con un valor superior a los 11.000 millones de dólares, Taipei ha señalado que el último paquete contiene 8 ítems. Además de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, incluye obuses, misiles antitanque Javelin, drones y piezas para otros equipos. Esta venta de armas es la segunda bajo la administración del presidente Donald Trump y se produce en un momento en que Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar por parte de China. Impulsada por Estados Unidos, la isla se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2030. Nuestro país seguirá promoviendo reformas en materia de defensa, reforzando la resiliencia de toda la sociedad en este ámbito, demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz a través de la fuerza. Beijing, que reclama la soberanía sobre Taiwán como parte de la política de una sola China, criticó duramente el paquete de armas. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que utilizar a Taiwán para contener a China estaba condenado al fracaso. China insta a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, cumpla sus compromisos y ponga fin de inmediato a las peligrosas acciones de armar a Taiwán. China tomará medidas firmes y contundentes para salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial. El Pentágono indicó que el paquete, que aún debe ser aprobado por el Congreso, servía a los intereses estadounidenses al apoyar los esfuerzos de Taiwán por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble. Washington está obligado por la ley a proporcionar a Taipei los medios para defenderse. En Australia, mientras el país oceánico llora a las 15 víctimas mortales del tiroteo de la playa Bondi de Sydney ocurrido el domingo durante la festividad judía de Hanukkah, el gobierno prometió tomar medidas drásticas. Durante la despedida de la víctima más joven del atentado, Matilda, de 10 años, el primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que luchará contra el extremismo para erradicar el odio y el antisemitismo. Esto incluye nuevas facultades de las autoridades para denegar o cancelar visados de quienes se considere que propagan el odio y la división. Hoy anunció un número significativo de medidas adicionales para ampliar el plan. En primer lugar, el fiscal general y el ministro del Interior elaborarán un paquete de reformas legislativas para reprimir a quienes propagan el odio, la división y la radicalización. Hoy es el Día Internacional del Migrante y del lado de Francia más de 400 organizaciones se movilizan para hacer oír la voz de los migrantes. Desde enero de 2025 la circular retalló, las normas se han endurecido y las expulsiones se han disparado. Veamos el informe. En esta cocina parisina, casi la mitad del personal son migrantes. Baba es senegalés, llegó a Francia en 2009 y le tomó 8 años conseguir sus papeles. Todo es difícil, las citas, el papeleo, todo. Hay que ser paciente y esperar años para conseguir los documentos. Es una lucha. A veces duermes en la calle, a veces no tienes dónde dormir. Así fue mi vida durante 8 años. La policía te detiene, te asusta. Esa es la realidad. El jefe de Baba sabe que su cocina no puede funcionar sin trabajadores migrantes, especialmente este año en el que los restaurantes franceses tienen un déficit de 336.000 empleados, según la agencia de empleo del gobierno francés. Hoy en día todo el sector de la restauración reconoce que la inmigración forma parte de nuestro negocio. Mañana no habrá restaurantes sin trabajadores migrantes, así de sencillo. Tenemos que ser inclusivos, de lo contrario muchos negocios en Francia tendrían que cerrar sus puertas. No se trata solo de los restaurantes. Desde la construcción hasta la limpieza, sectores enteros dependen de la mano de obra migrante, a pesar de que las normas que rigen sus vidas se han endurecido desde enero. Renovar los papeles es un sinfín de problemas. Cada semana, el grupo de campaña Solidarity March reúne a trabajadores indocumentados y a quienes los apoyan en su lucha por sus derechos.
Pedimos que se concedan documentos a todas las personas indocumentadas, así como pleno acceso a la educación, la sanidad, la vivienda y la cultura para todos, y el fin de las redadas policiales y la violencia. En 2024, Francia expulsó a más de 21.000 migrantes indocumentados, lo que supone un aumento del 27% con respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.